Buenas tardes, gracias por estar ahí del otro lado, gracias por acompañarnos en esta charla virtual, en estas charlas de coyuntura que hacemos para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. Gracias a su directora Karina Spala por acompañarnos y por darnos la posibilidad de participar. Y hoy, para mí es una gratísima charla, porque la admiro como profesional y porque me parece súper interesante siempre las charlas que tenemos y las cosas que nos cuenta y cómo mira la realidad, cómo mira la actualidad que vivimos los argentinos. Estamos con la analista de opinión pública, investigadora, docente, hace más de 15 años que trabaja en este rubro, Gila Vilker nos acompaña. Gila, gracias por estar. Gracias, Fabi, me da risa, que salamero. Sí, Gracias, ¿no? gracias por la invitación. No, pero de verdad, gracias al instituto. Me parece muy piola charlar con vos porque te conozco hace mucho, en otros ámbitos tenemos charlas de laburo, pero me parece que acá nos acompañan estudiantes, sociólogos, politólogos, comunicadores sociales, curiosos, vecinos que les interesa la actualidad y esta mirada que tienen los analistas de opinión pública, y me parece que vos tenés mucho para agregarle a eso. Bueno, gracias. Así que te agradezco por acompañarnos. Me gustaría, obviamente, para armar la parte administrativa de la charla del taller, la idea es que también participen, que nos dejen preguntas. Me encanta. Algún tipo de... Pregunten. Sí, algún tipo de comentario, algo, háganlo al chat. Después, obviamente, los chicos nos acercan las preguntas para que nosotros las vayamos haciendo y las vayamos contestando a lo largo de la hora. Gila, quiero arrancar la primera parte de la charla hablando sobre el rol, ¿no? Yo no imagino que vos a los 15 años, 16 años, cuando uno empieza más o menos a perfilar qué quiere estudiar o qué quiere ser, dijiste, yo quiero ser analista de opinión pública o encuestadora. Me parece que eso te fue encontrando en el camino. ¿Cómo fue eso? Bueno, lo que me encontró primero es el mundo de la investigación académica, Bien. Que me encontró siendo ya estudiante universitaria, muy joven. Empecé investigando temas vinculados a estética en revistas policiales, no me preguntes por qué. Me muero. Mis primeros temas de investigación era por qué consumíamos, son revistas que ya no existen más, ¿no? Claro. O sea, con la inseguridad desaparecieron, pero en esas revistas que uno las retorcía, chorreaban sangre. Y bueno, y la pregunta era una pregunta sobre la estética de estos productos, que es una estética barroca, y ahí tuve mi primera beca de investigación a través del sistema UBASIT, que es el sistema de becas que tiene la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y después, bueno, nada, seguí haciendo carrera de investigadora a nivel académico, tuve las becas UBASIT, tuve CONICET, después renuncié, y después en un momento determinado, en esa dinámica de la investigación, una vez me entré en una sala Gesell, y la primera vez que entré en una sala Gesell, dije, esto es un laboratorio, yo de acá no me voy más, quiero tener mi propio laboratorio. Y así empecé en el mundo de la investigación, ya no académica, sino orientado a opinión pública. Yo lo tenía como una pregunta más adelante, pero me la trajiste ahora. Digo, la cámara Gesell, o mejor dicho, los famosos focus group, que ahora vamos a contarle un poco a lo que nos están acompañando para que se interioricen más, ¿toman algo de la cámara Gesell? Contanos eso. Bueno, es que los focus groups ahora se están haciendo online, ¿no? En situación de pandemia, pero históricamente es una técnica pensada para desarrollarla en una sala Gesell. Okay. ¿Qué es una sala Gesell? Es una estructura arquitectónica donde en una sala vos tenés 3 paredes y una cuarta pared que en realidad es un espejo. Uh-huh. Y que nosotros por ahí la vemos mucho en los policiales. Sí, en las películas, ¿no? En las películas, americanas, digamos, donde... Sí. Digo, bueno, en este caso se usa para investigación. Uh-huh. Así que, nada, funciona de ese modo. La idea es guardar el anonimato de los participantes, pero, nada, poder tener una conversación, una charla fluida con una guía que no está súper estructurada, sino que es una guía de preguntas, más o menos, donde vos buscas entender algún fenómeno que querés comprender en profundidad, ¿no? Y ahí se genera una cierta como intimidad entre los participantes, que en muchos casos ni se conocen. No, la idea es que no se conozcan. O la idea es que no se conozcan directamente, y la persona que va guiando eso, sin embargo, muchos de ellos saben que están siendo observados, ¿no? Eso sí. Es como una cuestión interesante. El arte, digo, por supuesto, siempre se le dice como, digo, por lo general estos encuentros se graban, los participantes saben que van a estar siendo grabados. No obstante eso, el desafío del moderador, del que está al frente de la charla, es lograr que esos participantes se olviden
que del otro lado hay un espejo. Esa digamos. famosa cuarta pared del teatro. Exactamente, todo a la cara del moderador. Y ahí surgen... Nada a las espaldas, no al espejo. Y ahí surge, digamos, lo más rico de estas famosas, de estos famosos quali, ¿no? Claro, los focus groups son los estudios cualitativos, y de ahí lo que vos buscás es entender en profundidad, por ejemplo, cuando se dice, bueno, no sé, determinada gestión tiene tal nivel de aprobación. Bueno, ¿por qué? Tratar de entender los por qué. De hecho, uno de los principales atributos de la investigación cualitativa es dar cuenta de los por qué, las razones, entender el ánimo social, dar cuenta de cuál es esa lógica conversacional que hay en la sociedad y en algunos segmentos en particular, ¿no? Digamos, o sea, en los segmentos que vos vas a estar estudiando. Uh-huh. Recién trajiste la pregunta ¿por qué? Y yo te la pregunto a vos, ¿por qué elegiste esto? Porque, a ver, primero, porque la investigación es un mundo absolutamente fascinante y la investigación orientada a opinión pública es doblemente fascinante y creo que te lo respondí. O sea, la primera vez que entré a una sala Gesell y vi funcionando una sala Gesell, me enamoré. De esto ya pasaron más o menos 20 años y ahí dije, necesito tener este laboratorio para mí, quiero tener este laboratorio. Está bien. Yo tuve la oportunidad de visitar el laboratorio que habla Gila, que tiene propio, y la verdad que es muy interesante. Porque tiene como eso de intimidad, como de casa, como de... Que hace acogedor al tipo que está sentado ahí o la tipa que está sentada ahí, y le da un ámbito de casa, ¿no? Como que charlamos entre amigos y ahí va saliendo lo más jugoso seguramente. Mira, ahí hay cosas, digo, por ahí son pequeños detalles que ni se ven, pero por ejemplo, la mesa está mandada a ser específicamente para que el grupo pueda verse, para que se puedan ver todos, ¿no? Digamos, o sea, la estructura, bueno, nada, son pequeñeces, pero sí, están los detalles cuidados. Me ciño el cuestionario que yo tenía, pero bueno, obviamente vamos yendo y vamos viniendo. ¿Qué características tiene que tener aquel que quiera desempeñar este rol? El que dice, bueno, quiero seguir por acá, quiero ser analista. Imagino que la curiosidad es el primero, ¿no? Te iba a decir, curiosidad, sin lugar a dudas. Si no sos curioso, si no te da curiosidad, no es tu profesión, ¿no? Digamos, claro. O sea, la curiosidad, ser desprejuiciado, muy desprejuiciado. Qué bueno o eso. sea, no se puede investigar con prejuicios. O sea, el ejercicio profesional también te lleva a convertirte en una especie, a poner en suspenso tus propios juicios, ¿no? O sea, escuchar realmente con mucha apertura y con mucho respeto la palabra del otro. Y bueno, digo, curiosidad y ánimo lector. Creo que las tres cosas, ¿no? Digamos, como desprejuicio o la puesta en suspenso de los prejuicios, curiosidad y formación ininterrumpida, ¿no? Digamos, o sea, yo creo que ayuda, bueno, y por supuesto entrenamiento, ¿no? Porque claro, tiene mucho de oficio. Entonces, en esto las horas de vuelo significan las horas de escucha, ¿no? Digamos, juegan, ¿no? Digo, uno se va convirtiendo también en un analista, uno va aprendiendo a escuchar. No es que, digo, y tener buenos maestros significa tipos que te enseñan, mira esto, escucha esto, fíjate cómo se formula, entrenamiento del oído respecto de, no sé, la formulación de muchas cosas. Por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo. No es lo mismo que alguien diga respecto de un político roba pero hace, que hace pero roba. No es lo mismo porque por lo general la verdad viene después del pero. Entonces un político del que se dice hace pero roba, roba. Y un político del que se dice roba pero hace, hace. ¿No? Digamos, como en términos de acercamiento y lejanía, digamos, la forma en que se expresan algunas ideas también forma parte de ese ejercicio de escucha más o menos atenta sobre qué es lo que hay en danza ahí, y bueno, y también estar atento a ver cómo sacar, digo, qué cosas aparecen inesperadas y cómo, no sé, viste, vas abriendo para entender qué es lo que hay ahí, ¿no? Recién decías que hace 20 años más o menos viste esa primera cámara Gesell, que es el primer laboratorio, que dijiste quiero estar ahí. Y quiero que acá sea mi ámbito de trabajo. ¿Qué cambió de aquella primera cámara Gesell a la cámara de Gesell de hoy o al laboratorio que tiene Gila hoy? ¿Cómo cambió el mundo de la encuesta? Mucho.
mucho, no en la técnica sigue siendo la misma, Ok. el principio organizador de la técnica es lo mismo, pero te diría, por ejemplo, cosas que digo, por lo menos en el caso argentino, digo, nosotros hace muchos años trabajábamos con una segmentación sociodemográfica y la grieta muchas veces impide que... Cuando hablas de la grieta, es la famosa grieta grieta política. política estoy Bien, hablando, o sea, sentar en una misma mesa extremos, opuestos, que en muchos casos, o sea, es la imposibilidad de administrar un cuestionario, digamos. claro. Entonces, por lo general, lo que se hace es se trabaja con segmentación política y no solo sociodemográfica. Ya te estás dando cuenta que cuando te digo segmentación política, sociodemográfica, uno de los laburos que tiene la investigación Quali es que previo a todo ese laburo que vos estás presentando con la Cámara Gesell, hay un ordenamiento de la población, ¿no? Una clasificación, digo, te vas trazando segmentos que son los segmentos donde vos querés iluminar, y la idea de Grupo Focal tiene que ver con eso, con hacer foco, con focalizar en segmentos específicos, sea por edad, sea por afinidad política, sea por, no sé, por voto, sea por zona de residencia, o por una combinación de distintas de esas variables u otras posibles a lo que sea, digamos, ¿no? Y ahora te hago la otra pregunta. ¿Cómo ves el futuro? ¿Lo ves muy distinto? ¿Ves que todavía hay técnicas que ni siquiera se inventaron que se pueden aplicar? El hecho de que las redes sociales, o mejor dicho, la tecnología se haya metido tanto en la vida de las personas, hace también que pueda ser una herramienta que en el futuro no sepamos cómo En el futuro va y en a... el presente. Bueno, y en el O presente... sea, sí, se está desplegando todo, se está desplegando con, digo, a ver, con la aparición de esta revolución, no sé, revolución tecnológica, comunicacional, digo, se despliega, así como nosotros tenemos nuevas formas de vida, y no vivimos sin, no sé, te diría que prácticamente el teléfono es ortopedia social, es nuestra ortopedia, ¿no? Digamos como si fuese Es una una extensión del extensión, miembro una del... Claro, extensión sí, del sí. cuerpo. Bueno, me parece que eso empieza a formar parte a ver, con estas transformaciones, hay claramente transformaciones y aparecen nuevos métodos, no sé, qué sé yo, por ejemplo, hace unos años aparecieron las netnografías. ¿Qué son las netnografías? Es algo parecido a una etnografía, que también es otra técnica Quali, pero net, ¿no? Digamos, en la red. Hoy estamos haciendo los grupos focales online. El principio, te diría, de la técnica más o menos se mantiene, y lo que no sabíamos al principio era si podía rendir o no. Bueno, lo que fuimos viendo es que efectivamente que tenés que hacer algunos ajustes, que tenés que hacer, digo, por ahí, digo, bueno, algunos secretitos, algunas cositas específicas que tenés que hacer, pero que se pueden hacer perfectamente y rinden igual. Y sí, por supuesto, nuevos métodos, lo que te digo, la etnografía, y bueno, la Big Data también despliega todo un campo de investigación y de análisis absolutamente amplio, yo creo que todavía no terminado de indagar en sus potencialidades. Así que sí, muy abierta A que aparezcan experiencias nuevas sí, y sobre todo tecnología nueva se sume, ¿no? sí. Igual en el fondo de mi corazón un poquito conservadora soy, en el sentido de Ok. que vos sabés que hay cosas que no fallan, las cosas Hay clásicas técnicas clásicas que se mantienen. que se mantienen, y aparecen nuevas cosas y siguen coexistiendo, siguen sobreviviendo y siguen siendo eficientes, o relativamente eficientes al menos, pero siguen sirviendo. Y respecto a eso te pregunto, ¿cómo confiar en la palabra de la persona? Digo, en un momento donde estamos tan atravesados justamente por los prejuicios, por la grieta, ¿no? Esto de que por ahí levanto el tubo para responder esa encuesta, o voy a ese grupo focal y me siento ahí, y capaz que yo también digo, bueno, acá voy a jugar en favor de mis intereses políticos, aunque sea hasta de manera genuina, ¿no? En un tono de querer ayudar, entre comillas. ¿Cómo se confía de querer ayudar al interés propio, digo? ¿Cómo se confía en la palabra de ese encuestado y cómo se saca la paja del trigo ahí? Bueno, depende del ¿Es método, ¿no? fácil, es Digamos. difícil darse cuenta? Bueno, sí, a ver, te pueden pasar varias cosas. A ver, la premisa de de este tipo de investigaciones es la exclusión de las personas militantes, porque Ok. tienen un entrenamiento en liderar o en emitir opinión, una voz un poco más alta, más fuerte. Pero bueno, parte del desafío, digo, por eso yo te hablaba al principio de oficio.
Digo, por lo general, cuando vos identificás una persona con un compromiso desmedido o que está fuera de grupo, si está dentro del grupo, perfecto. Si está fuera del perfil de los grupos, lo que tratás de hacer es dos cosas, o intentás integrar esa palabra dándole lugar a los otros, o usás esa palabra para contrastar contra las otras opiniones. Entonces, no sé, por ejemplo, hiciste un grupo caracterizado por X y te apareció un Y. Bueno, lo que haces es por ahí usás la palabra del Y para decirle, ¿y qué piensan ustedes de esto que dice Y? ¿No? Entonces es un modo de también, porque en definitiva, digo, son laboratorios donde lo que vos estás trabajando con la palabra. Entonces, bueno, nada, lo que te diría es cancha para trabajar Es el esto. oficio. En el oficio descartamos la paja del trigo, sabemos quién me sirve para sí. tal. Sí, por supuesto, además siempre tenés tu diario de investigación, tu diario de campo, que es terminás la investigación y tomas nota, o sea, digo, las observaciones, las cosas que te llamaron la atención, los emergentes, u observaciones de cosas que por ahí tenés que prestarle atención porque hubo algo que estaba, no sé, mal reclutado, o digo, mal convocado, o fuera de lugar, o lo que sea. Bueno, nada, en tu diario de campo vas también morigerando cuando aparecen cosas que son, no sé, que están desviadas de lo esperable, o aparecen nuevos emergentes, o hay cosas curiosas, bueno, los diarios son una cosa espectacular, los diarios estos, pero Sí. nada, tienen de todo. O sea, la idea es que vos termines el grupo y vuelques esas impresiones que después si no te las olvidás. Entonces es casi como el diario del antropólogo. Claro. Muy parecido al diario del antropólogo. A mí me queda una idea respecto de cómo convocar o cómo hacer partícipes de estos temas, que a priori parecen temas más duros, si se quiere, a todo un segmento joven, sobre todo esta famosa generación Z, que tiene una agenda muy distinta a la agenda por ahí de los baby boomers o de otras generaciones más grandes. ¿Y cómo se los convoca a este tipo de encuentros? ¿Dónde los vas a buscar? ¿A dónde están? Bueno, para empezar, en general, digo, convocar gente es un trabajo muy arduo, muy difícil, también muy artesanal. Okay. Yo te diría, es la parte como más absolutamente central y al mismo tiempo menos intelectual, ¿no? Digamos, porque más árida del laburo, digamos. Nada, hay una técnica que se llama bola de nieve. Digo, después de tantos años de laburo, esas bolas de nieve te van dando una cantidad de bases y de contactos y de afluencia y de recomendaciones que, nada, laburás con bases y bases de personas que a su vez se van recomendando. La gente no puede volver a participar de los grupos por lo menos por un tiempo. Así que no es, representa tanta dificultad convocar a un joven como convocar, no sé, un dueño de pyme o sea, no es lo mismo. O sea, el desafío es, tenés que sentar a los perfiles que necesitas y esos perfiles se consiguen. Ok. Digo, es una cuestión que no es porque sea un joven que por ahí no está tan interesado o a priori no cree que por ahí los temas políticos no le interesen tanto, uno por ahí puede tener ese prejuicio quizá. Sí, pero no, el prejuicio está y por supuesto suele pasar muchas veces que si vos armas un grupo de jóvenes, muy jóvenes, con escaso o nulo interés, con un perfilado que sea escaso o nulo interés en la política, nada, lo sentás y es difícil. Abordar la charla, inclusive. O sea, no, la aborda bien, pero digo, no tiene una fluidez como, no sé, sentar personas de, no sé, de 60 años que estuvieron muy activos en el regreso, en la transición democrática, y nada, y por ahí cualquier fenómeno actual, para explicártelo se tiene que ir al alfonsinismo y de ahí volver, digamos, ¿no? Claro, sí, cosa sí. que por ahí con los más jóvenes no pasa, digamos, pero bueno, también el silencio, la falta de reacción en un estudio ante un determinado estímulo o una determinada propuesta conversacional también es parte de la data, ¿no? Digamos, o sea. Y en esos casos, además, algunas cosas que se hacen es tenés preparados una cantidad importante de estímulos. Yo llamo estímulos a, no sé, juegos o ejercicios o cosas que podés hacer para que opinen. Por ahí son tipos que no te dicen, o son personas que no te dicen, no sé, fulano de tal es tal cosa, pero por ahí sí pueden caracterizarlo a través de un juego, ¿no? Son una técnica proyectiva. ¿Hay un tipo de encuesta para cada público?
No, no sé, no entiendo la pregunta. No, si digo, si esto mismo, si vos tenés ya prearmada una idea de Sí, preguntas, de bases para esto, el segmento joven, para un segmento que va de los 25 a... mira, el saber en los estudios cualitativos vos generás saber también a partir de la comparación, o sea, el saber es un saber de comparación. Entonces, siempre lo ideal es que vos tengas un cuerpo grueso de temas que se aplican igual en los distintos segmentos que trabajes. Por supuesto, cuando vos podés, y esto perfectamente, y esto se hace habitualmente, hacer un bloque específico para ese segmento, pero no a unos les pregunto una cosa y a otras otra. A todos le preguntás más o menos lo mismo y por ahí en algunos segmentos incorporás una batería de preguntas y en otros otra, porque si no te perdés Quizás lo la que haces es comparación. abordar de distinta manera, pero la misma temática o la misma pregunta. Mira, por lo general es a un mismo estímulo. Ok. O sea que sí, digo, por eso es importante el saber de comparación. Si no es como, o sea, vos precisás fijar, digo, si no después también es inabordable, o sea, cómo trabajás ese material. Entonces sí, es cierto, hay problemáticas específicas, hay cosas específicas. Digo, también lo que te quiero plantear ahí es el tipo de indagatoria. Es una indagatoria que no es como una pregunta cerrada, como en una encuesta donde vos decís, ¿qué imagen tiene de fulano? Y tenés un sistema de categorías que el tipo puede responder simplemente muy bueno, bueno, malo, muy malo, no sabe. No tenés ese sistema de categorías, lo que tenés es una pregunta más genérica que es, che, ¿qué onda esta figura? ¿Qué me pueden decir de esta figura? ¿Qué saben de esta persona? Son, como ves, como cosas más genéricas, ¿no? Como para abrir, abrir mundos. O sea, lo que es importante es, por supuesto, yo creo que, perdón, me trabé porque quise decir dos cosas a la vez. Lo que yo creo que es importante ahí, más allá de que por supuesto no hay dos grupos iguales, tampoco en la administración, yo digo, recién te decía, el reclutamiento es artesanal, la moderación es artesanal, el análisis relativamente artesanal, pero también artesanal. Entonces tenés como una cosa muy de hechura que no es todo una planchuelita igual a No, la claro. otra, digo, no, pero tenés una matriz de base, esa matriz la respetás. O sea, esa matriz la respetás porque si te vas de esa matriz, digo, perdés el eje, perdés los objetivos de lo que vos estás tratando de entender en profundidad, ¿no? Digamos. Por mi parte te voy a hacer la última pregunta de la parte técnica, digamos, ¿no? De esto que tiene que ver con la tarea específica. Obviamente después vendrán las preguntas y los comentarios de los que nos están siguiendo a través de la charla virtual, y entraremos otra vez en temas si es que es necesario. Pero hoy en el mundo que vivimos de tanta fake news, de tanta encuesta trucha, ¿no? De tanta información sin chequear, ¿cómo hacemos nosotros, los terrenales, los que por ahí no tenemos esa formación, esa perspicacia, esa cancha o el oficio, en darnos cuenta o qué parámetros tenemos que tener en cuenta para decir, bueno, esto es un estudio serio? No importa de qué persona o de qué empresa o de quién, sino en cuanto a los parámetros o a las características. Siempre mirar la ficha técnica. Bien. Siempre. O sea, no hay estudio sin ficha técnica. Un estudio que te aparece la ficha técnica atrás de todo como si fuese una cosa vergonzante, o sea, no va. La ficha va al principio, vos tenés que saber qué es lo que estás leyendo, cómo se hizo, qué método se usó, cuándo se hizo. Entonces, lo primero es la ficha, porque la ficha te dice periodo. Pues bueno, nosotros sabemos que las opiniones son volátiles, o sea, pasa un evento y por ahí a veces las cosas cambian. Entonces, fecha, mirar la fecha, mirar cuál es el método, mirar cuál es el ámbito, porque a veces uno lee cosas que por ahí son números que están muy bien, pero son números que son para una determinada área geográfica y uno los está leyendo como total país, o viceversa, uno los está leyendo como para un área geográfica y digo, entonces, siempre, si no hay ficha técnica, o sea, lo primero es mirar la ficha técnica y entender cómo se midió. Vendría a ser para un periodista la fuente, ¿no? Ir a la fuente de... Sí, la ficha técnica te dice, o sea, este trabajo se hizo en este periodo, en este lugar, con este método, con este margen de error, o sea, digo, tener todas las cosas técnicas. Sin ficha técnica, o sea, no puedes ver un número sin ver la ficha técnica. O sea, es como, digo, esto es como ABC, el ABC
de la lectura, no del oficio del hacer, Sí, de sí, la sí. lectura de una encuesta, digamos. O sea, si vos trabajás en gestión pública y encargaste un estudio, nada, tenés que acordar cómo va a ser, qué es lo que va a tener, y si te cayó esa investigación, lo primero que tenés que hacer es mirar la ficha técnica, ¿no? Digamos, porque ahí también puede haber, digo, primero no sé, yo lo que digo es la ficha técnica es una parte muy importante de una investigación, de la presentación de una investigación, y para nosotros, para el lector de encuestas, también es algo absolutamente necesario, que si no, no sabes lo que estás leyendo. Claro, no tenés el contexto de eso, No tal tenés cual. el contexto. Entonces la ficha técnica te dice qué se hizo, cuándo, dónde y cómo. Ujú. Estamos conversando con Gila Bilker, que es analista de opinión pública, y nos acompaña en esta charla virtual. Como les decía, pueden ahí acercar algunas preguntas, algún comentario, y lo vamos a estar haciendo a lo largo de la charla. Gila, me quiero meter un poco en la actualidad, en estos trabajos que venís haciendo. Eh, Estamos en temporada alta de encuestas, Sí, ¿no? Porque estamos en un proceso electoral ya abierto, sí. que tiene definiciones pronto. Eh, Te pregunto por este siglo XXI y por la nueva agenda que apareció. ¿Cómo crees que esta nueva agenda, la agenda de género, la agenda verde, la sustentabilidad, estos nuevos temas que aparecieron, como el lenguaje inclusivo, por ejemplo, que se empezaron a meter en la vida de la gente, en la vida de las personas, van cambiando el formato en el que vivimos, van cambiando esa cotidianeidad en la que vivimos? ¿Esto vos lo notás en los estudios que venís haciendo de un tiempo a esta parte? Mira, van cambiando las demandas. Las demandas no son siempre las mismas. Por supuesto, digo, Argentina tiene problemas muy acuciantes, con lo cual algo de toda esta agenda nueva, porque es una agenda nueva, Uh-huh. digo, coexiste con estos problemas por ahí de larga data. Yo tengo la impresión de que hay algunos segmentos de la sociedad, jóvenes en particular, pero no todos los jóvenes, algunos segmentos. O sea, yo creo que sería una equivocación decir los jóvenes están con las nuevas agendas. Bien. También, o sea, como decir las mujeres están con las nuevas agendas o los jóvenes. Digo, hay un segmento importante de jóvenes que empujan nuevas agendas, hay un segmento importante, digo, y también tenés jóvenes viejos, ¿no? Digamos, o sea, y también tenés jóvenes antisistema que no quieren ser, y tenés jóvenes totalmente desinteresados. Digo, entonces, no, me cuesta a mí la idea de pensar de que, me cuesta la idea, me cuesta pensar la idea de que hoy la aparición de estas nuevas agendas lo toman todo. De ninguna manera. Son importantes, están motorizadas por algunos segmentos en particular. Te estoy diciendo en particular jóvenes con alto nivel educativo, entre medio y alto nivel educativo. Y lo que sí por ahí notamos es la fuerza de sus opiniones, en el sentido de que son opiniones que por ahí llegan un poco como para quedarse, ¿no? Digamos, qué sé yo, por Ok. ejemplo, con el tema sustentabilidad lo ves muy claramente, ¿no? Aparece esta idea por ahí entre los adultos de mi nene me enseña, ¿no? Como esta cosa de las nuevas generaciones trayendo, bueno, estas son cosas que se ven y también te permiten entender cómo va apareciendo un problema, se va formando y va tomando cada vez más forma. Yo te diría hoy sustentabilidad, ecología, son temas que ya no hay que explicar. O sea, pueden importar menos o pueden importar más, pero o sea, yo te diría, la sociedad en su conjunto sabe de qué hablamos. Por ahí hace, no sé, un par de décadas atrás, había que explicar con qué se linkeaba, o había que hacer un esfuerzo de imaginación para entender con qué se linkeaba la idea de ecología más allá de, no sé, de por ahí las imágenes que nos traía Greenpeace de Salven a la Claro, ballena, ¿no? Que era claro. como una versión muy acotada. Bueno, hoy la idea de sustentabilidad, de ecología, tiene, digo, un contenido muchísimo más rico, muchísimo más sólido y está mucho más instalado en la sociedad. Bueno, parte de esa evolución, creo que la investigación quali también te ayuda a datarlo, ¿no? Digamos, o sea, por eso te decía, es tan importante preguntar desprejuiciadamente o sea, preguntar abiertamente y desprejuiciadamente, las dos cosas. Sin duda. Y respecto a eso te pregunto si estas agendas, como decías, la sustentabilidad, la ecología, la agenda de género y demás, ¿crees que van a tener un impacto a la hora de determinar el voto? O
o siguen predominando las agendas de siempre, digamos, la economía, la Tiene una pobreza? importancia, pero marginal. Ok. Tiene una importancia marginal. Lo fuerte hoy tiene que ver con las agendas relativamente tradicionales y nada, son, te diría, centralmente temas de economía, empleo, activación. Bueno, por supuesto, digo, tenés otros temas también, pero digo, qué sé yo, pero te diría es marginal. Es marginal. Ok. Es importante porque hay un segmento, pero marginales solo para ese segmento. O sea, no es una demanda, no es una demanda universal. Bien. Te hago dos preguntas que nos Sí, está tirando el me público. encanta, sí. ¿Qué conviene primero, comenzar por una investigación quanti o quali? Lo que se suele hacer por lo general es primero la quali, después la quanti. Okay. ¿Por qué? Porque la quali es un tipo de investigación mucho más abierta donde te pueden aparecer cosas inesperadas y que después vas a tener que dimensionar en la investigación quanti. La quanti es una investigación mucho más estructurada, entonces vos no vas a encontrar nada que no hayas preguntado, o sea, que no hayas volcado previamente en tu cuestionario. Entonces lo que se hace es, se hace primero el quali, también para poder ajustar el cuestionario quanti final y poder incorporar esos emergentes que fuiste encontrando. Bien. ¿Cuáles son los mejores momentos para medir a un candidato? Sin decir, ¿cuáles son los mejores momentos para medir un candidato? No tengo forma de hacerte más preguntas que esto porque lo que está escrito, o sea que no sé, si el que está por ahí que levante la mano y quiere agregar algo, después no lo pasan. Pero bueno, a ver, yo más que los mejores momentos lo que te diría es que lo mejor que puede hacer un candidato, o una figura política, o un gestor, o un funcionario, es medirse sistemáticamente. Okay. O sea, más que el cuándo, es cómo. Y el cómo es con sistematicidad. ¿No? Digamos, y la sistematicidad es importante porque la encuesta o la investigación quali te da una captura de un momento. Y es muy rico también, además de tener la captura de ese momento, tener las evoluciones, las fluctuaciones, cómo va evolucionando y tratar de entender también por qué una persona sube o baja, ¿no? Digamos, o sea, también es como un modo de decir, ¿estás haciendo las cosas bien? ¿Estás haciendo las cosas mal? ¿No? Digamos, o sea, lo que estoy haciendo con mi campaña, ¿está rindiendo o no está rindiendo? De hecho, hay situaciones electorales en las que se hace, esto que yo estoy diciendo, medición sistemática, se hace esto que es un traqueo, y a veces hay traqueos diarios. Así que digo, puede ser desde todos los días hasta... Depende de esa estrategia que se monta. Semestralmente, claro. qué sé yo, o sea, no... Sin duda. Te hago la última de esta tanda. ¿Cuál es la diferencia entre una encuesta que mide la imagen de un candidato y una que mide a un funcionario o una gestión? Imagino que tiene que ver con las preguntas o el formato, ¿no? Y claramente estás midiendo cosas distintas. Bien. O sea, la escena, el comportamiento electoral constituye un campo de estudio por definición. O sea, y no es lo mismo una encuesta de gestión que una encuesta electoral, como no es lo mismo una medición, digo, sea una encuesta o sea una investigación quali. O sea, la investigación electoral es electoral, la investigación de gestión es investigación de gestión, y son cosas distintas. Por lo general, en la gestión, además de gestión, lo que se hace es también como testeo sobre opinión pública sobre algunos temas. Por ejemplo, querés encarar no sé, cualquier cosa, lo que se nos ocurra, no sé, querés encarar la instalación de una planta de residuos de no sé qué en una determinada zona, estoy tirando cualquiera, sí, ¿no? Sí, es un ejemplo. ¿Querés hacer eso? Digo, nada, tratar de entender a ver cuánta permeabilidad, no permeabilidad hay a eso, no sé, qué sé yo, digo, querés instalar no sé, una planta industrial en un área determinada, tiene cosas buenas que es que va a crear empleo, tiene cosas malas que es que tiene niveles de contaminación. Bueno, tenés que evaluar, tenés que entender también cómo sopesar esa demanda, porque, bueno, digo, justamente la gestión tiene esos desafíos de que, de que en simultáneo muchas acciones tienen una de cal y una de arena, o tienen un beneficio en un lado y un perjuicio en el otro. Entonces, bueno, pero claramente son investigación. La investigación electoral es una cosa y la investigación de la gestión es otra, y te diría que en el campo electoral tenés, o sea, es un mundo
el comportamiento electoral es un mundo en sí mismo que tiene una cantidad de métodos y de formas y de elementos también ya muy estructurados, muy consolidados. Te vuelvo a mi tu línea. A mi línea de charla, y obviamente los invitamos a que nos sigan pasando preguntas o alguna inquietud para Gila. Hace 1 año y medio irrumpió el COVID. Así, pum, apareció en el mundo, nos cambió la vida a todos. Imagino que esto también, obviamente, se ve en las encuestas, se habrá sumado como pregunta inclusive, Por y supuesto, demás. sí. ¿Cómo ves que impacta el coronavirus en este nuevo proceso electoral entrante? Bueno, a ver, es una de las grandes incógnitas. Bien. O sea, es una de las grandes incógnitas. O sea, esta es la primera vez que vamos a votar con pandemia. Sí tenemos algunos antecedentes. Lo que estamos viendo a nivel internacional es que los oficialismos tienen problemas para defender sus acciones. O sea, esto es una tendencia que mayormente se está viendo. Pero bueno, también creo que tampoco es una respuesta totalmente homogénea, universal, donde uno ya, se puede guiar solo por eso. Nada, te diría, estamos en la oscuridad y estamos tratando de ver cómo se juega con esta nueva regla. Una de las cosas es posible que asista menos gente a las urnas. ¿Es posible? Bueno, es una pregunta. ¿Afectará a los oficialismos? Bueno, es una pregunta. ¿A los oficialismos de todos los niveles, nacional, provincial y municipal, por igual, o dañará más a unos oficialismos que a otros? No sé, incidirá si hay población vacunada, no sé si al 100%, pero digo, ampliamente vacunada, o no. Hay un montón de interrogantes acá en juego. Las vamos a ir desculando a medida que pase el tiempo. Sin duda. No nos queda otra. Y más allá de la política, más allá de lo electoral, puntualmente, ¿qué estás viendo hoy de la sociedad respecto del COVID? En algún momento había un consenso entre los encuestadores o analistas que hablaban de miedos, incertidumbres, pasó un momento de hartazgo, de fatiga. ¿En qué momento estamos hoy? ¿Cómo lo ves vos como analista? Por ahí no lo tenés en una encuesta medida, quizá puntualmente, pero sí lo ves y con la cancha lo podés entender. No, lo vemos todo el tiempo porque, el COVID es tan fuerte que es un ambiente, se convirtió en nuestro ambiente, nuestro nuevo ambiente, nuestro nuevo entorno es el COVID, entonces no hay modo, cualquier cosa que investigue, sobre todo en el quali, está inserta dentro del COVID, o sea, Okay. La gente habla de eso, vivimos con eso, o sea, hablamos de eso, bueno, yo te diría, muchas de las fases coexisten. A ver, ¿cómo es eso? Y vos me decías incertidumbre. ¿Se fue? No, sigue estando. O sea, la caracterización de la escena actual como una escena con alto grado de incertidumbre sigue estando. ¿El hartazgo está? ¿Se fue? No, sigue estando. ¿La gente está harta? Sí. ¿Quiere arrancarse el barbijo de la cara? Sí. ¿Quiere ir a abrazar a la gente que quiere? Sí. O sea que ¿hay deseo de normalidad? Sí. Entonces seguimos con incertidumbre, seguimos con hartazgo, hay mucha tristeza, que es una sensación un sentimiento que vos no nombraste, pero que, realmente hay un clima anímico hoy en la sociedad muy adverso, y se ve mucha tristeza, mucha. Es una tristeza que tiene que ver un poco con la escena del COVID, tiene que ver un poco con las dificultades para afrontar el día a día, pero te diría en general que sumaría, lo que vos recién ahí me decías, incertidumbre sí, ciertamente, hartazgo también, ciertamente, coexistiendo, deseo de nueva normalidad, sí, ciertamente, y además tristeza. Y entonces, esto todavía lo que no tenemos es, obviamente es contrafáctico, pero lo que no tenemos es cómo podría impactar en la figura de los candidatos. Es como la gran incógnita que se va a develar en noviembre de este año. Bueno, lo vas midiendo, o sea, más que en ese momento es momento a momento, okay. ¿No? Digamos, o sea, yo lo que creo que lo que tenemos hoy son buenas preguntas, todavía no tenemos respuestas. Y sí, ciertamente, la pandemia impone, o sea, la verdad que decir que tenemos certeza sobre eso, ¿qué certeza vamos a tener? ¿Sí? O sea, dale, ¿qué certeza? O sea, si es la primera vez que vamos a hacer algo,
en un contexto así, lo que nos puede guiar es lo que pasó en otras elecciones, en otros países, como una lente de aumento. Es posible que aquí pase lo mismo, o sea, es posible. También es cierto que, bueno, cada sociedad procesa a su modo, con lo cual, bueno, uno tiene intuiciones, preguntas e intuiciones, pero todavía no saberes. Te combino una pregunta que tengo pautada con alguna que ha llegado por acá, porque me quiero meter en esta idea que empieza a aparecer en los últimos tiempos, donde algunos analistas de opinión, algunos periodistas o formadores de opinión empiezan a hablar de una lejanía entre la política en general, entre el sistema político, si se quiere, El escepticismo político. y la sociedad. ¿Lo ves? Sí. ¿Existe? Sí. O sea, a ver, es muy difícil decir todo ese escepticismo porque, por supuesto, la grieta también aviva los núcleos duros de los dos espacios que superan los 50 puntos. Es decir, la mitad de la sociedad más uno está con identidades y con banderas y con etiquetas fuertes. O sea, está yo te diría, con un vínculo sólido, activo, por la positiva. Pero después tenés un segmento importante de la sociedad más parecido a los independientes. De hecho, viste, lo ves cuando medís cercanía con espacios políticos y ves también cómo está creciendo los niveles de ningunismo. Bueno, en realidad ahora están bajando, eso pasa siempre, digamos, los años no electorales crece, los años electorales decrece, ¿no? Ese cercano a ningún espacio, yo lo llamo el ningunismo. Pero sí, efectivamente eso existe, y sobre todo existe en esos segmentos que en definitiva después terminan dirimiendo una parte importante de la escena, porque son los que terminan de decantar para qué lado se cae la moneda, ¿no? Entonces, sí, ciertamente. Y además, a ver, hay un lazo ahí, digamos, o sea, yo te diría, no hay crisis de representación, pero sí hay un vínculo, está cascoteado el vínculo, o sea, la verdad está cascoteado. Está cascoteado. Está cascoteado. Okay. Sí. Está cascoteado. Y eso, ves que también, al igual que el COVID, todavía no tenemos certidumbre respecto de qué influencia o qué impacto puede llegar a tener. Digo, en el sentido de si... Bueno, un poquito lo estamos viendo y representan segmentos bastante desafiantes para todas las propuestas políticas. Uh-huh. También tenemos algunos segmentos políticos que por ahí explotan un poco más el enojo y la lógica antisistema, ¿no? Una cosa más que sin ser un que se vayan todos, es hay que arrancar todo de nuevo, ¿no? Digamos como que entonces eso, o sea, el sistema no funciona por ningún lado. Bueno, tenés también propuestas para tratar de interpelar esa sensibilidad. Algunos miran un escenario de las elecciones intermedias del 2001. Por ahí, para los que no nos están ahí siguiendo, aquella elección intermedia donde el voto en blanco o la no participación habían tenido adhesiones muy altas. ¿Ven como un escenario parecido respecto de eso? ¿Vos lo ves también? Escúchame, todavía no está la oferta. Sin oferta, ¿cómo vamos a empezar a pensar eso? Bien. O sea, primero vamos a ver, nosotros hoy tenemos más certeza sobre la demanda que sobre la oferta electoral. Okay. La oferta hoy está en pleno proceso, o sea, la oferta se está dirimiendo hoy. ¿Qué significa la oferta? ¿Qué boletitas vamos a encontrar en el cuarto oscuro? ¿No? Digamos, o sea, ¿qué sellos, con qué caras, con qué figuras? Si eso no está, no podemos saber si va a haber o sea, digo, el voto en blanco o la no asistencia también es una respuesta a una oferta que no te satisface. Entonces, digo, me parece que estamos como un paso, es una pregunta para el que todavía hay que esperar un poquito para poder contestarla. Bien, hago dos de los que nos han llegado por acá. ¿Cómo piensa que será la campaña política de estas elecciones en las redes sociales? Corta y árida. A ver. Seguramente corta porque estamos en una situación crítica, entonces yo intuyo que va a haber campañas que van a ser, o sea, que la campaña va a ser corta en el sentido de que sin gran despliegue, poco tiempo, bueno, igual sabemos que hay un tiempo por ley, digamos, ¿no? Pero me imagino una campaña muy corta y me imagino una campaña también árida en el sentido de que
una de la batalla campaña campal. agrietada, Ok, agrietada. bien. ¿Cree que las encuestas han perdido credibilidad? ¿Ahora me tratás de usted? No. Ah, porque Yo esa es no, una pregunta, es una... te trata de usted el público. Yo no. Eh, bueno, a ver, creo que las encuestas, o algunas encuestas, vienen de tener una serie de traspiés. Lo que también creo es que los encuestadores sacamos aprendizajes de los traspiés. Bien. En el sentido de que, bueno, nada, no, o sea, corregimos las muestras, corregimos, digo, qué sé yo, también, digo, pensemos que el último censo con el que estamos laburando es el del 2010, entonces, digo, tenemos que hacer ajustes y tenemos que hacer esas cosas. Sí, por supuesto, yo creo que hay una deslegitimación en parte de la técnica, es una deslegitimación que sobre todo se produce entre las personas que no terminan de entender qué es lo que hacemos. Y me parece que también los encuestadores en parte terminamos en la boleada de, digo, nada, como parte del enojo con la política, ¿no? O Ok. sea, que en parte capitalizamos parte del enojo que la ciudadanía tiene con la política, creo que de algún modo termina salpicando al mundo encuestadoril. Yo sigo teniendo una fe ciega en el método, sigo siendo muy optimista en relación con lo que es posible saber y no saber. Y sigo confiando, por supuesto, en la técnica, me dedico a esto, no podría decir otra cosa, ¿no? Digamos. No, sin duda. No, pero es interesante esto de no pensar que hay una generalidad, ¿no? Digo, Uh-huh. hay, Claro, me trata de usted y me pregunta, bomba, una bomba, ¿no? Me tira. no sé quién fue, pero no sé quién fue, incomodó a la entrevistada. No, está bien, me encanta, me Sheila, encanta. ahí vuelvo yo. Eh, Haces un trabajo interesante, yo no se lo he visto a otros, por lo menos, a priori, entiendo que lo haces con Raúl Timerman, con otro encuestador, que es sobre el monitor de la clase media, ¿no? Recién hablabas de cascoteada. Si Sí, hay una clase cascoteada en la la clase Argentina, media. es la clase media. Y sin embargo, la clase media pareciera como que es aquel público al que se le habla siempre, o por lo menos No siempre. digo, por lo menos al que se le intenta como empatizar siempre, pero al que se lo castiga en todo momento, o por lo menos hay una sensación de que es el más castigado. ¿Qué te está arrojando estos trabajos con la clase media? Bueno, sí, ciertamente, es algo que hacemos con Timerman, con el Grupo de Opinión Pública, que es la empresa encuestadora de Raúl. Mira, es un estudio muy interesante porque a pesar de que la clase media está cada vez más pauperizada, sobre todo si se la toma por ingreso, Uh-huh. la clase media es clase media. Bien. Y es clase media sobre todo por nivel educativo, por perspectiva de mundo, por horizonte de ideas. Entonces, digo, vos podés tener una familia empobrecida de clase media, es decir, se cayó del mapa, pero sigue siendo clase media. No por ingresos, pero sí por educación, sí por vínculo con otras dimensiones de la vida social, con lo cual este es un fenómeno que vamos a ver que es también bien interesante, que es qué es lo que le pasa a esta clase media que se está cayendo, esta clase media empobrecida, que es pobre sí ciertamente, pero también es clase media también ciertamente. ¿Qué va a primar en su voto? ¿Lo medio o lo empobrecido o lo pobre? ¿No? Digamos, porque empiezan a ser figuras, lamentablemente, estoy hablando de algo realmente muy dramático, o sea, Sí, para claro. la trayectoria vital de cada una de esas personas, es algo realmente muy difícil, muy duro. Nosotros, no sé vos que sos más joven, pero en el 2001 ya lo vimos cómo se caían miles de familias de la escena de la clase media. Entonces, bueno, ahí tenés una serie de incógnitas. Lo que nosotros sabemos es que los segmentos medios, en cierto modo, terminan dirimiendo las disputas cuando las disputas son muy cerradas, ¿no? Digamos, porque son por ahí los segmentos
bueno, por ahí con menos, por ahí te diría o un segmento de la clase media con una cultura política más volátil, ¿no? Digamos que es uno de los elementos a considerar. Y bueno, ahí yo creo que nada, los estudios con clase media son realmente muy interesantes, porque además tienen un comportamiento, qué sé yo, por ejemplo, cuando vos laburás, digo, como para que entiendas también qué es lo que pasa ahí en términos de dinámica conversacional. Vos, por ejemplo, sentás una clase media, una persona de clase media baja con una persona de clase baja, y probablemente esa clase media baja esté más cerca de la baja que la baja de la alta, pero sentás una clase media media con una media baja, y vas a ver que esa media media se tira hacia la media baja, y sentás una media media con alguien medio alto, y vas a ver cómo esa persona tiende a adaptarse a la dinámica de la clase media alta. O sea que ahí tenés como, viste, como zonas donde los contornos no son tan precisos. O sea, esto que yo te estoy diciendo, te da cuenta de esos movimientos y esas formas de encastre, ¿no? Digamos, en la conversación, en las miradas sobre el mundo, bueno, que te muestran eso justamente, la dificultad para trazar fronteras con mucha claridad. De todos modos, los segmentos medios, claramente hay una parte de los segmentos medios que tienen volatilidad en la opinión, y por eso también son tan interesantes para ser estudiados, ¿no? Y respecto de eso, ¿cómo haces la selección? ¿Es solamente por categoría económica? Bueno, primero, eso está buena la pregunta. Nosotros no trabajamos clase media por ingreso, Bien. sino clase media, tal como lo define SOMAR, básicamente por el nivel educativo, Okay. y el vínculo con el mundo del trabajo del jefe de hogar. Es decir, Okay. es el principal sostén del hogar el que define el tipo de hogar. ¿Y por qué nos permite esto? Nos permite que si una clase media se cayó porque perdió ingreso, igual si vos tenés un jefe de hogar que tiene determinado perfil educativo, determinado perfil con el mundo del laburo, por más que haya perdido ingresos en un momento determinado, sigue siendo una familia de clase media. Entonces, digo, lo que estás haciendo es estás poniendo el acento en los rasgos más estructurales y más permanentes de la clase media. De modo tal, digo, porque además en Argentina además hay otra cosa que hay que reconocer, y es que los argentinos somos bastante reacios a reconocer cuánto ganamos. Claro. Entonces además de la inflación, por eso medir clase media por ingreso solamente para nosotros es un problema. Y como el voto, como el voto se estructura por una idea de clase media más permanente, desvinculada de los ingresos, por eso es que nos interesa atender a estas dimensiones que son mucho más estables, mucho más estructurales, y sobre todo estables, que es lo que no tenés hoy en una situación inflacionaria y por ahí de pérdida del poder adquisitivo, y donde a una familia por ahí le cuesta horrores juntar una X cantidad de dinero para alcanzar el piso de clase media. Entonces, bueno, nada, me parece que ahí hay un foco, y está bueno lo que marcás, porque lo que uno tiene que decir es, bueno, clase media definida como. Claro. ¿No? O sea, por dónde entra. Y te sumo ahí una cosa, ¿no? Esta famosa idiosincrasia de la clase media, ¿no? Esta idea de progreso, del trabajo, de poder tener casa propia, poder tener auto propio, de que los hijos estudien. Todo eso, digo, en algún punto está emparentado como con la historia de la Argentina, ¿no? Y es muy fuerte, sí. Sí, por supuesto cambian, ¿no? O sea, Claro, las aspiraciones y las aspiraciones, los deseos, digo, cambian y cambian, digo, cambian los escenarios. Cambian los escenarios, cambian las aspiraciones. O sea, ¿qué sería aspirable hoy para un segmento medio, ¿no? Pero, nada, yo te diría, no sos clase media si no puedes darte un gustito, ¿no? En la clase media hay una cosa muy, 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 muy puntual de darse un gusto, el gustito, ¿no? Digamos. Y de hecho es uno de los rasgos, digo, por lo general, esto es curioso, digamos, uno de los principales elementos de clase media tiene que ver con la cuestión, con la cuestión educativa, pero es una de las cosas que menos reconocen los segmentos medios como importantes, ¿no? Reconocen más el ingreso, reconocen más algunas prácticas. Por ejemplo, no sé, le preguntas a un grupo de clase media, ¿qué define ser clase media?
Y poder ir una vez por semana a comer afuera con los pibes. Te tiro Sí, cualquiera, sí, ¿no? Digamos, como o un sea, ejemplo, digo, claro. ya muy fuera de la pandemia, ¿no? Sin duda. Pero bueno, Y este año que justamente la educación pareció ser un tema álgido, digamos, en la discusión pública, sin embargo, tampoco crees que ha penetrado, digamos, en la idea de la clase media como un definidor de... mira, o sea, claramente el tema educativo es un tema que desvela a los sectores medios, pero Como no, ordenador de la familia, quizás, por como ese lado. ordenador de las familias, por un lado, por el tema pero no, y también porque hay una apuesta a la educación. Ujú. O sea, la clase media tiene un ojo puesto y cuando digo media es la media alta, media baja, o sea, la media en general Ujú. tiene en la educación un valor muy fuerte. La verdad que igual cuando medimos principales problemas o principales preocupaciones, históricamente, desde hace muchos años, la educación pesa 5, 6, 7 puntos y Siempre está ahí. siempre está ahí. Después, nada, hoy por supuesto hay mucho texto sobre el tema de la pandemia y clases. Eso está y hay discusiones y hay posturas encontradas y se mezcla ahí el miedo con el deseo de educación con el miedo a la enfermedad, o sea, se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero sigue ocupando un lugar, te diría, relativamente clásico, tradicional. Ujú. Estamos conversando con Gila Belker, la analista de opinión pública. Gila, yo quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado, por estar con nosotros en esta tarde. No sé si te gustaría cerrar la charla con algún dato puntual que no te haya preguntado, que no haya aparecido en esta charla. Me parece que hablamos de No, todos los temas. hablamos de todo. Estuvo Este, linda la y charla. estuvo muy linda la charla y te agradezco muchísimo. Y por supuesto te vamos a tener acá en otra vuelta, quizás ya con más definiciones en este Me campo encantaría. electoral. Y también, por supuesto, en el después, ¿no? Para develar todas estas preguntas que imagino que hoy los analistas se están haciendo ustedes mismos, en sus propias charlas, en sus propias rondas, se hacen estas preguntas de este nuevo desafío que se les presenta, ¿no? Cómo Ujú, dar con la tecla, dar con los resultados ujú, o con lo que le pasa a la sociedad argentina en un contexto ujú, tan volátil como este. ujú. Sí, es así. Y por ahí aprovecho esto que decís para decir, bueno, los estudios postelectorales también es otra rama de del comportamiento electoral, ¿no? O Claro. sea, entender ¿Qué pasó? qué Claro. pasó, por qué votamos como votamos, qué elegimos, cuáles son las expectativas. Así que, nada, mucho gusto, Fabi, por la invitación, me encantó. Espero que no se hayan aburrido mucho, pero bueno, yo súper agradecida. No, gracias a todos ustedes.